Hola, mi nombre es Shairi, significa estrella del sol, es un nombre árabe, pero ese es otro tema. ¡Ay, Leo! El 80% de las personas que habla de mí o sobre mí ni siquiera sabe mi nombre. Hay un grupo de personas que vive mi vida con base a lo que ve en Instagram. Y el otro porcentaje ha hablado mal de mí, he estado justo al lado y ni siquiera saben que yo soy Shairi. Sin dejar de lado la gente que te ama genuinamente por tu contenido y por lo que reflejas en las redes sociales para ellos. Algo que sí aprendí durante todo este proceso entre Shairi, Instagram, Miss Lemon y todo eso, es que al final no te vas a editar la personalidad ni la esencia que tengas entre la vida real y las redes sociales. Luego de 365 días haciendo contenido ensalada, paréntesis, contenido ensalada, eran en vivos que yo hacía hablando de todo un poco o del trend de la semana más el estatus de mi vida personal y todo lo que quería hablar sobre redes sociales y metas personales. Decidí hacer mi podcast en donde podré hablar claramente de mí, desde mi versión, lo que me gusta, lo que no. Obviamente hablaremos de moda, obviamente hablaremos de mi visión y la manera simple de ver una vida minimalista, hablaré de mis procesos, desde la sinceridad de lo que me caracteriza, ya que mucha gente le gusta opinar, yo quiero opinar desde mi propio podcast. En este podcast podré contarles sobre mí a mi manera, un espacio sin ediciones, obviamente con una guía, porque si no tengo una guía me vuelvo loca hablando de cualquier cosa, pero realmente es un espacio en donde podría inspirar a alguien a dejar su matrimonio, el cual no va a arreglar porque no somos ambulancia para estar rescatando gente. Podría inspirar a alguien a sacar todo del armario y empezar de cero con 2 básicas y un pantalón clásico. Podría enseñar a una comunidad a no confundir camisa con franela, eso me haría tener una muerte digna. O simplemente inspirar a una mamá a renunciar a todo. Ya que hablamos del tema de mamá, podemos hacer un yo en corto, que realmente de eso se trataba el primer capítulo. Tengo 34 años, soy fan de la moda sustentable, pero eso lo descubrí después que trabajé en una empresa de fast fashion, estudié moda minimalista, me casé, pero eso se puede hablar solo en un podcast, yo necesito un podcast para hablar de que me casé y me divorcié también. Sí, me divorcié. Pero luego, ¿verdad? Existe el final feliz en donde encuentras al amor de tu vida, que ese es otro podcast, en donde sí existen los finales felices. En fin, esto es un podcast tipo contenido ensalada, paréntesis para los que no saben qué es contenido ensalada, era un espacio en donde yo me sentaba a hablar de absolutamente todo en un en vivo, sin edición y sin absolutamente nada. Eso lo hicimos, Leo y yo como prueba, luego van a conocer a Leo cuando Leo le dé la gana de aparecer de este lado de la pantalla. Leo y yo lo hicimos como prueba porque yo le decía a ella que me parecía súper complicado el tema del podcast, porque aparte me parecía como que tenía que tener muchísimo dinero para poder echarlo a andar, porque era cámara aquí, cámara allá, luces, maquilladora, las caras las veo siempre perfectas, pero no es tan complicado. Miguel nos está ayudando, es el sofá de siempre, no han llegado los muebles todavía a la casa, pero lo estamos haciendo. Entonces, repetido 20 veces, entonces no hay cómo editar esto. Luego de tanto, decidimos hacer el podcast. El primer capítulo se supone que debo hablar de mí, pero de mí hay mucho que contar, porque tengo 34 años, donde logré realmente entender que no importa lo que hagas, nunca va a ser suficiente para la gente que tiene demasiados peos mentales o que no va a terapia. También entendí que es importante ir a terapia para que las demás personas no vayan a terapia por tu culpa. Y luego entendí que no es que le tengo rabia a la mamá florero, es que yo también quiero ser la mamá florero que solo lleva al niño al colegio, hace pilates, regresa y puede hacer todas las actividades con su hijo. Pero no es mi caso. Pero me gustaría, quiero llegar allí. Soy una persona que trabaja como directora creativa de proyectos que dejan huella. Estoy apasionada por ser sumamente coherente con lo que hago. Me gusta la moda, me apasiona la moda, pero desde la visión que a mí me funciona. ¿Cuál es la visión que a mí me funciona? Tener más recuerdos que zapatos, poder tener una imagen impecable sin tener que disgustarme porque mi hijo me mancha la camisa y no tener que comprar todo como el ciclo de la rata, que es comprar, usar y tirar, porque sí me importa el planeta Tierra.
Tengo un amor-odio por esta gente influencer, entonces yo renuncié a hacer unboxing, no hago unboxing. Solo trabajo con gente que va en sintonía con lo que a mí me gusta. Eso hace que la gente te odie un poquito. Y no le tengo respeto a la gente que en vez de decir textil, dice la telita. Ni gente que no sé dudosa procedencia de sus viajes y todo su vida en redes sociales. Entonces yo dije, mira, voy a tener un podcast para poder hablar de esto. Este podcast le puede servir a alguien, o simplemente puede ser el podcast que una mamá escuchó para fregar, o puede ser el podcast que alguien escuchó en el carro y dijo, déjame ver qué va a decir esta chama el día de hoy en su podcast. O simplemente pueden ser las 4 personas que me siguen, más mi mamá, mi papá, Leo, Miguel, mi esposo, y dándome porras. El fin de esto, yo me aprendí un poco el guión, porque esto tiene un guión, para que sepan. Lo hicimos muy pensado. Pero obviamente estoy improvisando. Es que yo necesitaba desesperadamente que a nadie le dijeran quién soy yo. O sea, esto para mí es como uso el Instagram. Yo monto como 7000 fotos en Instagram y no ando pendiente de si tienen like, si no tienen like. Yo monto mis historias en Instagram, ¿por qué? Porque entendí que hay gente paralítica mental. Eso, después hablamos de eso. Eso también puede ser un contenido de podcast. Y dije, mira, nadie le va a explicar a mis hijos quién soy yo. La mejor persona que le puede explicar a sus hijos quién soy yo. Y dije, mira, yo voy a dejar un podcast como un legado. No tengo para escribir un libro, porque ahorita, y es más, me parece incoherente, porque el tema de los libros, las hojas de los árboles, medio ambiente. Entonces decidí hacer un podcast. Básicamente este es un podcast para que a nadie se le ocurra decirle a mis hijos que yo dejé de ser yo para llegar a donde estoy, o que yo negocié algo de mi esencia para llegar a donde estoy. Y sí, yo me aplaudo mucho de donde estoy, porque vivir en Venezuela y no vivir por intercambios de pacas de papel, de baño o pollo y esas cosas en este país es bastante. O no tener que trabajar con la DEA por lo menos. Y llegar aquí, eso se aplaude. O no tener que decirle a la gente, hola, linda, y tener que voltear la cara porque me cae mal la persona, yo sí me aplaudo mucho eso. Porque estoy en se podría decir, en un ambiente donde la gente quiere caerle bien a todo el mundo y yo prefiero no caerle a nadie. No, pero sí hay gente que me quiere. En verdad sí hay gente que me quiere. Solo que yo digo esas cosas que la gente no está preparada para decir. Como por ejemplo, como tú... Convénceme a mí, convénceme a mí que tú te amas mucho, pero eso también es otro podcast. ¿Saben la Jeva del Miss Venezuela? La que hizo la pregunta. Esa soy yo. La que hizo la pregunta del Miss Venezuela. Pero luego se te diste cuenta que la Jeva nunca ganó. Pero también eso es otro podcast. En fin, creo que esto es un resumen de lo que viene en este podcast. Les voy a presentar personas que para mí son súper importantes. Quiero ver si mi esposo, que no es mi esposo, también ese es otro podcast, mi esposo que no se quiere casar conmigo, o mi esposo que todavía no me termina de pedir matrimonio, eso es un podcast. Y lo voy a invitar a él también, para que vean que sí se puede tener un final feliz. No sé qué más les podría decir de mí para que escuchen este podcast, pero sí les puedo decir que aquí voy a decir todo lo que a mí me hubiese encantado que me dijeran a tiempo para no perder vida. Porque realmente siento que es eso, uno como que en el tema entre las redes sociales, la perfección, la vida aesthetic que te muestran los unboxings, los viajes, las relaciones perfectas, la casa perfecta con los 5 carajitos, o sea, todo junto creo que te abruma. Entonces yo decidí hacer un podcast en donde pueda hablar de lo que yo quiero y que mis hijos digan, ay, mi mamá era normal. Y bueno, también poder decir lo que siento y que mucha gente se atreva a hacer las cosas. Sí, con poco presupuesto se podría decir. Con el amigo de mi esposo que llegó de Colombia, entonces mira, grábame aquí, esto va a salir buenísimo, te va a encantar. Con Leo grabando con el teléfono, se me bloquea el Android de Leo que no va, pero esto va a llegar por la historia. Puede ser que este sea el podcast más escuchado del mundo. Soy una mamá y me veo bien mientras lo hago. Eso debería funcionar.